Estamos en el apartado de nutrición de cuerpos perfectos y esta vez vamos a empezar ya con un tema que a muchos os va a gustar, porque hemos hablado de los entrenamientos sarcoméricos, entrenamientos sarcoplasmáticos, de la importancia de entender lo que es una célula muscular para poder saber el porqué de estos entrenos, el por qué funcionan, el por qué realmente hay una mejora evidente. Y bueno, hoy voy a explicar un poquito lo que es una célula, y para que todos entendáis que una célula al fin y al cabo es un ser humano en pequeño, es decir, es todos los órganos que vosotros tenéis en el cuerpo, una célula los reproduce, porque al fin y al cabo somos un compendio de células, somos una agrupación de células, y una célula individual ya contiene prácticamente todos los principios básicos de un ser vivo. Un ser unicelular es un ser vivo. La única diferencia entre un ser unicelular y un ser multicelular es que cuando ya tiene un grado evolutivo, las células se agrupan y forman seres multicelulares más complejos, como es el caso de los seres humanos, que son, en teoría, y siempre entrecomillado lo de teoría, somos los seres más complejos de la creación hasta el momento. Bien, entonces vamos a empezar a explicar un poquito lo que es una célula. Una célula la podríamos dibujar aquí como algo redondo, grande, aunque las formas de cada una evidentemente no tienen que ver mucho unas con otras. Las células musculares, por ejemplo, son alargadas y no son redondas, entonces en otra forma diferente. Pero bueno, vistas desde una perspectiva, o sea, como si las viéramos desde arriba, en un microscópico, cortadas lateralmente, podríamos ver pues que tienen una membrana celular, cuya función primordial es evitar que los jugos gástricos de la célula, que los propios elementos, los propios líquidos que contiene la célula, la destruyan. Y la membrana celular lo que hace es mantener todos estos líquidos dentro de la célula para mantener una tensión adecuada y que la célula se mantenga viva. Toda célula tiene un núcleo y un nucleólido donde se encuentra todo lo que es el material genético, el material hereditario, todo lo que es el mensaje genético, al fin y al cabo, para perpetuarse cuando se reproduce. Luego podemos encontrar algo muy importante que hemos dicho muchas veces, que son las mitocondrias, una especie de gusanos, unas celdillas en forma de gusanos, donde se produce lo que es el consumo de la energía procedente de la grasa, es decir, de donde se degrada la grasa y se convierte en energía. Una molécula energética produce 3 ATPs, 3 adenosintrifosfato. Ya lo hemos dicho muchas veces, que el adenosintrifosfato es una nomenclatura para indicar lo que es la energía directamente consumible por el músculo. Y la grasa contiene una cantidad muy alta de energía, y cuando se convierte en triglicérido, gracias a la carnitina, es posible que penetre por la membrana celular y acceda a la mitocondria, donde se produce su combustión y conversión en energía. También tenemos lo que es el citoplasma en sí, que sería toda la parte que no contiene orgánulos, que no contiene órganos, que sería todo lo que es alrededor del núcleo y entre los orgánulos que hay, que es el citoplasma o el mioplasma, donde está toda el agua de la célula en forma de sangre, y ahí se produce la combustión de la glucosa y conversión de la glucosa en energía, en ATP. Una molécula de glucosa nos da un ATP, es 3 veces menos potente a nivel energético que la grasa. Pasemos luego a otros orgánulos. El retículo endoplasmático, por ejemplo, sería lo que contiene el núcleo alrededor, una especie de celdillas también que lo recubren. Y aquí lo que podemos decir es que el retículo endoplasmático
Son unos tubos aplanados, comunicados entre sí, donde se produce la síntesis proteica y se metabolizan los lípidos e interviene directamente en el transporte celular. Luego tenemos también otros orgánulos muy importantes, que son los ribosomas, que son de reducido tamaño, muy pequeños, son pequeñas proteínas que contienen ácido nucleico y sintetizan la proteína a partir de la información genética que les llega del ADN. Y estos serían prácticamente los puntos imperceptibles que nos encontramos en toda célula, por toda ella, que serían estos orgánulos importantes para la síntesis proteica. Luego nos encontramos con el citoesqueleto, que es un entramado de proteínas que interviene en fenómenos de transporte, tráfico y división celular. El citoesqueleto, diríamos que es el esqueleto de la célula. Podríamos decir que son alargadas formas que se encuentran en la célula y que también tienen una función primordial en ella. Luego tenemos lo que se llama el aparato de Golgi, que viene a ser el aparato digestivo de la célula, que es donde se evacúan todas las toxinas a partir del centro. Se va abriendo unos canales que atraviesan la célula y aquí es donde se eliminan prácticamente todas las sustancias de desecho de la célula y evitan que la célula se colapse por sustancias tóxicas. Es muy importante que tengáis en cuenta que la célula muscular es un entramado de orgánulos. Es un entramado de orgánulos y en ella se producen prácticamente todos los procesos metabólicos de producción proteica, de consumo de grasa y conversión de la misma en energía y también síntesis de los carbohidratos. Por lo tanto, imprescindible en la célula para que realmente nuestro cuerpo funcione y para que realmente todos los procesos metabólicos tengan lugar. Lo que sí que es muy cierto es que lo más importante para vosotros, que tengáis en cuenta, es que cuando hablamos del entrenamiento sarcoplasmático, lo que hablábamos siempre de los entrenamientos a partir de las 15 repeticiones, lo que producen en la célula muscular es un incremento, y lo hemos dicho muchas veces, un incremento en los orgánulos o órganos que contienen la célula, es decir, aparato de Golgi, ribosomas, mitocondrias, citoplasma. Es decir, que lo que hacemos es que la célula multiplique los órganos que la contiene, multiplique su tamaño en cuanto a mioplasma que la contiene, por lo tanto, se produce mayor producción de energía obtenida a partir de la síntesis de las grasas y a partir de la síntesis de la glucosa, de los carbohidratos que ingerimos, que los convertimos en glucosa y una vez pasan al torrente sanguíneo y son reabsorbidos por el citoplasma, se convierten en energía en ATP. De ahí la importancia de trabajar a más de 15 repeticiones y por eso no debéis dudar de la efectividad de este tipo de entrenamiento, aunque muchos aún seguís dudando. La efectividad está demostrada porque la gente que lo está practicando está demostrando una evolución muy grande que es visualmente perceptible. Visualmente perceptible. Lo que sí que quiero decir es que nosotros no podemos pensar en que un entrenamiento por debajo de las 15 repeticiones es el único entrenamiento que debemos efectuar. Porque el entrenamiento de toda la vida, a 6, 8, 10 repeticiones, lo que produce es un incremento en lo que es el grosor de la membrana celular, un incremento en el grosor de lo que es el revestimiento de la célula. En ningún momento estamos incrementando la posibilidad de que la célula acumule más energía y sea capaz de recaudar más energía para afrontar esos entrenamientos exhaustivos de tantas repeticiones y entrenamientos mucho más largos con mucho menos descanso entre series que producen un estrés máximo en el músculo, una intensidad máxima entendida siempre intensidad como carga de trabajo efectiva en cuanto a poco descanso entre series y mucho tiempo de entrenamiento. Muchas series y muchas repeticiones. Eso es intensidad.
Eso hace que el músculo se vea obligado a recaudar más energía en el citoplasma y en las mitocondrias, con lo cual nuestro cuerpo está preparado para afrontar esos entrenamientos a los que le obligamos a ceder. Por lo tanto, se tiene que transformar, mutar, para adaptarse a este estrés excesivo. Excesivo si lo contemplamos desde la perspectiva de una persona sedentaria o una persona que hace deporte regularmente solo para mantenimiento o para mejora de su imagen. Evidentemente, el entrenamiento sarcoplasmático, sarcomérico, aeróbico, es decir, buscar las 3 formas de crecimiento muscular, es realmente la clave del éxito para asegurar un máximo crecimiento en todos los aspectos. Si bien es cierto que la célula muscular nos da una pista respecto a por qué este entrenamiento no es discutible la efectividad de este entrenamiento. Es decir, no podemos discutir de que este entrenamiento sea o no efectivo, porque la lógica, una vez conocemos el funcionamiento de nuestro cuerpo, nos demuestra que realmente es un entrenamiento que funciona, porque la lógica es recaudar energía para poder afrontar el entrenamiento. Es decir, si entrenamos muy fuerte, muy poco descanso entre series y un entrenamiento muy largo de pesas, nuestro cuerpo necesita mucha más energía. Por lo tanto, si le obligamos a hacer ese entrenamiento, nuestras células se adaptan a él y se transforman, y eso es visualmente perceptible a nivel de microscopio. Si nosotros hacemos un análisis de las células de una persona que ha entrenado con este sistema durante mucho tiempo, veremos que sus células se han transformado y han creado más órganos de los que tenía, y tenía mucho más mitocondrias y una cantidad de mioplasma en el citoplasma mucho más grande que cuando hacía el entrenamiento sarcomérico puro de menos de 10 repeticiones. Por lo tanto, para todos los que nos veis, para todos los que nos seguís, para todos los que nos criticáis, en el sentido de que estamos ofreciendo o induciendo a un tipo de entrenamiento que no funciona, os diría, buscad la lógica del porqué y en la argumentación veréis que está la explicación. Es decir, si argumentamos y demostramos, quiere decir que funciona. No por estar obsoletos y estar en el pasado anclados, vamos a desechar lo que nos ofrece las nuevas tecnologías y la investigación, y los avances van por aquí. La lástima de todo esto es que aún haya gente que no se lo crea. Yo siempre propongo lo mismo. Empezad a practicar este tipo de entrenamiento del siglo XXI. Hay muchos vídeos ya al respecto de cómo hacerlo, nuestros, de Tony Gutiérrez y míos, y veréis que este entrenamiento realmente es el entrenamiento que funciona, porque nos da un crecimiento en todas las áreas, en el revestimiento de la célula, en la creación de orgánulos nuevos y en la ampliación de la cantidad de sangre, agua en forma de sangre retenida en el citoplasma, y en el trabajo cardiovascular aeróbico, que, como hemos dicho en muchas ocasiones, hace que nuestro cuerpo se acelere, y la aceleración metabólica nos predispone a segregar una mayor cantidad de hormonas, a que nos crezca más el pelo y la piel y las uñas, y el cuerpo no distingue, cuando hace un trabajo cardiovascular, entre un crecimiento muscular, una mayor absorción proteica, una mayor digestión de los principios activos y nutrientes, y una mayor asimilación de los principios activos una vez asimilados los nutrientes a nivel celular, ni distingue entre el crecimiento de las uñas y el pelo. Quiere decir que el trabajo cardiovascular nos acelera, y acelerar el metabolismo significa incrementar el crecimiento en todos los aspectos. Seguimos con el programa.